al conjunto de métodos estadísticos que implican la recolección. Ya hicimos ya. Ya hemos recolectado los datos. La presentación. Hicimos el trabajo de escritorio. Hicimos la tabulación. Y también graficamos. Y caracterización de un conjunto de datos. Materia prima. A fin de describir en forma apropiada las diversas características de estas. Es decir, un estudio estadístico se considera descriptivo cuando solamente se analizan, no se toman decisiones y se describe a los datos. Resáltenlo. Página número 2. Cuando solo se analiza y describe a los datos. Y hoy tenemos que describir al dato. Hoy, para poder describir al dato, ¿cómo se describe al dato? ¿Cómo se describe al dato? Se describe utilizando sus medidas descriptivas. Página 32. Utilizando sus medidas descriptivas, que son 4. Medidas de tendencia central o también de posición, medidas de dispersión, medidas de forma y medidas de concentración. Ya. Es decir, página número 2, estoy leyendo. Es decir, un estudio estadístico se considera descriptivo cuando solo se analiza y describe a los datos. No se toman decisiones. En la estadística 2, que es la estadística inferencial, ahí 1.3.2, ahí recién se toman decisiones utilizando esa primera parte que se llama la estadística descriptiva. ¿Y cómo se describe a los datos? Utilizando sus medidas descriptivas mediante algunos cálculos matemáticos simples. Aritmética, ni siquiera álgebra. Aritmética, sumar, dividir, multiplicar. Bien. Hoy tenemos que hacer eso. Hoy tenemos que hablar del dato, describir al dato. ¿Y cómo lo vamos a describir al dato? Utilizando, página 32, utilizando sus medidas descriptivas. Ya. En su apunte, al ladito, pues, ¿no? Con un lapicero, anótenlo. Son 4 medidas descriptivas. Medidas de la tendencia central, o también llamadas de posición. Medidas de dispersión. Medidas de forma. Y medidas de concentración. Ese es el trabajo de investigación para esta unidad número 4. Medidas de concentración. Bien. Página 32. Introducción. Los datos organizados. Ustedes saben que en esta segunda parte estamos en lo que se llama el trabajo de escritorio. Los datos organizados en una tabla que ya hicimos de distribución de frecuencias destacan sus características más esenciales. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, las marcas de clase, el tipo de distribución, si tiene cola a la izquierda, si tiene cola a la derecha, y en especial las frecuencias. Frecuencia absoluta, FI, frecuencia relativa, HI, frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula,
y frecuencia relativa acumulada H mayúscula. También las tablas, los distintos tipos de gráficos, las proporciones, las razones, los índices, los porcentajes, ayudan un poco a resumir lo que está en esa tabla. Y a página 33. Empecemos. Ustedes le van a dar una ley de otra. Estadígrafos de tendencia central o medidas de posición. Resáltenlo. 2. Estadígrafos de tendencia central, o también a veces se las denomina medidas de posición. Entre estas medidas de tendencia central, la más importante, la más importante es la media aritmética. ¿Quién le sigue en importancia? Los que ya saben, la mediana. Y la moda, los más populares. Hay estas medidas de tendencia central. La moda, por ejemplo, no es tanto de tendencia central, es más de posición. La mediana es también de posición, pero esta es perfecta central, los que ya saben. Pero la medida más importante de acá, de tendencia central, es la media aritmética. ¿Qué está implicando? Que la media aritmética, igual que la marca de clase, es el promedio, ¿no? Es el representante de todo ese conjunto de datos cuantitativos que usted ha utilizado. El representante de todos esos datos de tipo cuantitativo que usted está utilizando en su trabajo de investigación. Alguien tiene que representarlos. ¿Y ese alguien quién es? La más importante, la media aritmética. Hay dos medias aritméticas. La media aritmética muestral, X con raíz, lo que saben, un número romano con una raíz encima de ella. La media de X, si es de X la variable. La media de Y con una raíz. O la media de Z, que sea letra mayúscula o minúscula, pero con una raíz encima de ellas. Así se denotan a las medias con una raíz encima de la letra. La media de A con una raíz encima, ¿no? Y la otra es la media muestral. Y la otra, la media poblacional, la mu, la letra griega mu, la letra griega mu, de micra. Esa representa a la esperanza matemática, la esperanza de vida. Es una media, pero no una media muestral. No. Muestral es de la muestra. Poblacional es de la población poblacional. El promedio de vida, 70 años. Esa es la media poblacional, o también denominada, anótenlo y no les avisan a los otros, porque esto va a entrar en el examen porque no están las guías. La media poblacional, también denominada esperanza matemática, o también denominada valor esperado. Eso, con ustedes, ¿cuándo vamos a ver? Cuando pasen de curso, todos, y se inscriban para Estadística 2. Ya, por ahora, tenemos que hablar de la muestra. La estadística descriptiva describe el dato. Describe el dato. Se analiza el dato, pero no se toman decisiones de... No. Tomaré decisiones de la población cuando vuelva, cuando cierre el ciclo. En la primera clase se habló así. Cuando se cierre el ciclo, ahí se toman decisiones de la población. Y cuando hablamos de la muestra, tenemos que hablar de los famosos estadísticos. Y cuando hablamos de la población, hablamos de los parámetros poblacionales. Este curso es para hablar de los estadísticos, o también denominados
estadígrafos. Están ahí en página 33. Estadísticos o también se llaman estadígrafos. Porque se está hablando de la muestra. Si estuviésemos hablando de la población, tendríamos que hablar de los parámetros poblacionales. Y un parámetro es la letra griega mu, que representa a la media aritmética. Otro parámetro es el sigma, la letra griega sigma cuadrada, que representa la varianza, los que ya saben. Y otro parámetro es la sigma, así en una solita, que representa la desviación estándar poblacional. Y a página 33. Uno de los estadígrafos más importantes en estadística inferencial es la media aritmética. Ya, así. Hay dos medias aritméticas. La media aritmética muestral de la muestra y la media aritmética poblacional. La media aritmética poblacional tendré que utilizar a todos ustedes, a los 36 compañeros que están acá. Media de todo el grupo. Pero si elijo a 5 compañeros y les pregunto su edad, estaré dando la muestra de ese subconjunto, porque un subconjunto se habló que puede ser la media aritmética, pero no será pues ya poblacional, sino será muestral. Jefferson, su audio. Ya, media aritmética, página 33. Espérame un segundo. Ya, y todos conocemos, especialmente especialmente aquellos que en el medio común, generalmente en la televisión y en la radio, se oye de esta medida, que es la media aritmética. Seguramente todos hemos calculado la media aritmética en nuestro diario vivir. Porque en la televisión se oye el promedio de vacunados, ¿qué pues? Sumar y dividir, el promedio de infectados, el promedio de no sé qué, el promedio de estudiantes que reprobaron la materia, el promedio de estudiantes el promedio de estudiantes que aprobaron la materia, ¿no? El promedio. Ese promedio es una medida estadística. En física, yo me acuerdo cuando sacamos el centro de masa, el centro de no sé qué, ¿cómo se llama el centro de masa? Para su cálculo del centro de masa, utiliza medidas estadísticas, que es la media. Yo me acuerdo de hace 500 años. ¿Qué más? La media aritmética es una de las medidas descriptivas más importantes en estadística. Que ustedes lo van a ver, que lo muestre ver ahora, que lo muestre seguramente de todo el conjunto. Uno pues no habrá oído, pero los 35 hemos oído. Promedio. ¿No? Y a ver, la media aritmética. En este curso tenemos que hablar de la media aritmética muestral. Vean la página 33.
Media aritmética, vamos a clasificar. Para datos tabulados, que yo ya hablé, creo el miércoles. Para datos tabulados y para datos no tabulados. Datos tabulados que implica que hay una tabla de distribución de frecuencias y en esa tabla existen las columnas de trabajo, ya sean los límites y o la marca de clase para datos tabulados. Y para datos no tabulados también hay una tabla, pero en esa tabla ya no se incluyen los límites ni a la marca de clase, pero sí, pero tampoco los intervalos de clase, tampoco, solamente podrá ver las frecuencias, frecuencia absoluta, relativa, acumulada, podrá ver. Ya, página 33, resáltenlo. Definición. La media aritmética es la suma, por eso que son cálculos aritméticos, ni siquiera algebraicos. Aritméticos. Es la suma de los valores observados de la variable dividido por el número de observaciones. Resáltenlo. Ahí está el resultado. Para datos que corresponden a una variable X observados, lógicamente este estadígrafo o este estadístico es solamente válido para datos de tipo cuantitativo, no cualitativo. Ya, para datos que corresponden a una variable X observados en una muestra, la media aritmética se denota por X con reita. Ahí está. Resáltenlo y pónganle algo. Se calcula básicamente de tres formas, como datos no tabulados, datos tabulados, ya sea discreta o ya sea por intervalos, ya sea para variable discreta o ya sea para datos de tipo continuo por intervalos, de tres formas. Ya, media aritmética de datos no tabulados, no, donde yo utilizaré una simple máquina. O quién sabe mentalmente, bueno, sumar y dividir. ¿Acaso es difícil? ¿Acaso sumar es difícil? ¿Dividir es difícil? Eso nos enseñan en el básico. En el primero básico nos enseñan a sumar y a dividir. Ahora con la tecnología, los niños ya, pues ya, con su, peor todavía con sus teléfonos están ahí los niños, sumando y dividiendo ahí. Errores. El niño no está aprendiendo nada con estas clases virtuales. Porque en su teléfono ahí está sumando 2 más 3 sin razonar nada. Ya, pero esa es la educación que nos toca vivir por ahora, en ese estrato infantil. Ellos no están aprendiendo nada. ¿Quiénes están aprendiendo? Son los papás y las mamás. Las mamás ya están ya aburridas, esperando que ya de una vez pasen los 15 días y se deshagan de los hijos para que la profe empiece a trabajar. Bueno, pero así es la vida. Dígame. Cuantitativo. A ver, se puede sacar la media de un dato de tipo cualitativo. Entre el blanco y el negro, ¿qué color es? Entre el blanco y el negro, Puma, ¿qué color es? Plomo. ¿Plomo? Entre el blanco y el negro habrá un promedio, un gris, gris, no sé. Ya, para datos de tipo cuantitativo, para datos de tipo cualitativo es la moda. Enseguida vamos a ver. Datos de tipo cuantitativo es de la media y la mediana. Y por ahora estamos hablando de la media aritmética, ¿no? Ya, media aritmética de datos no tabulados, resáltenlo. Ahí está. Estoy leyendo así ahí, cada uno con su guía siguió. Así hablé al principio. De otra manera, estamos un poquito mal.
Dados N. ¿Qué es N? El tamaño de la muestra. Valores. X1 es un dato. Y enseguida voy a preguntarle a ustedes su edad. X2, otro dato. Puntos suspensivos. XN, el último dato. Por ahora, el tamaño de la muestra. Por ahora, el tamaño de la muestra, usted tiene que decidirlo. ¿Sí? De la variable cuantitativa, ahí está, miren, resáltenlo. De la variable cuantitativa X, observados en una muestra, su media aritmética se calcula utilizando la siguiente expresión básica. La media aritmética X con raíces igual a quién, a la sumatoria. Desde el dato número 1 hasta N. ¿De quién? De todos los XY dividido entre el tamaño de la muestra. Ya. Con un lapicero. Con una regla. Háganle un cuadrito a eso. Háganle, pónganle un cuadrito ahí. Shh. Un cuadrito. Y utilizando, ahí a un ladito, a un ladito, por favor, anótenlo. Revisar propiedades de sumatoria. Echa la ley, echa la trampa. No se olviden. No les avisan a los otros. Ustedes no, a los 36 están acá. A un ladito ahí en su apunte. Revisar propiedades de sumatoria. Echa la ley, echa la trampa. Y ahí abajo está ya una propiedad, ¿no? De la sumatoria. Sumatoria que es sumar x1 más x2, más xn, dividido entre el tamaño de la muestra. Y para datos no tabulados, lo vamos a hacer de dos maneras. Uno, utilizando la definición, y otro, utilizando una máquina calculadora e introduciendo datos en esta máquina simple. En esta máquina simple vamos a introducir datos. Ya. Página 33. Ejemplo. A ver, ¿dónde está ese ejemplo? Ahí está, desordenados. Ahí está desordenado. Ahí está desordenado. Ustedes lo van a ordenar. Ya, medidas descriptivas. Vamos a hablar de las medidas. Son 4 medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma y medidas de concentración. Hoy estamos viendo las medidas, hoy vamos a ver las medidas de la tendencia central, o también a veces denominadas medidas de posición, pero no todas. La media aritmética de tendencia central, la moda, lo que ya saben, es de posición, y también la mediana es de posición. Ya, media aritmética de datos no tabulados. Aquí vamos a ordenarse. Aquí está. Este es el orden. Ahí está. En el libro está desordenado. Ahí. Primero se pone la variable. Primero se pone la variable, el ejemplo, edad de estudiantes, estadística más 202, grupo SA. Ya, lo volvemos a esto. Ahí no. Para la nueva guía. Edad de estudiantes de estadística más 202. Yo voy a utilizar una muestra de 1, 2, 3, 4, 5, 6 compañeros y les voy a preguntar la edad. Por ejemplo, ayúdame. Sosa, ¿qué edad tiene usted? Sosa Sumoya. 23, ingeniero. Ya. No importa. Digamos que aquí está un dato 23, ¿sí? Está con estos datos. Ya, bueno, pero ya es un dato, ¿no? Ahí está anotado. Jefferson Guarachi, ¿qué edad tiene usted? Ayúdame. 19 años, ingeniero. Muy bien, aquí está el dato 19. Y así yo elegí en este grupo de 36 compañeros a 6 al azar. Al azar tiene que ser. Al azar, anda mi cajita. No, aquí están los 36. Si no, la muestra no sería probabilística. No sería aleatoria.
Aquí están los 36 compañeros en esta cajita. Por tanto, todos tienen la misma posibilidad de entrar en el experimento. Ya, se eligió a 36 compañeros. Uno que tiene 20 años, otro compañero tiene 21. Y la variable, el nombre del experimento, edad de estudiantes de estadística más 202. Importante en el experimento, ya sea que tenga una ley o no, tiene que poner el nombre del experimento. Aquí será el experimento aleatorio, porque al fin y al cabo estamos hablando de ese tipo de experimentos aleatorios y que no elegidos al azar. Ya, otro compañero tiene 21, otro compañero tiene 19 años, 18 años, 22 años y otro compañero tiene 20. El muestreo aleatorio elegido, el muestreo aleatorio elegido es el muestreo aleatorio simple. ¿Qué tipo de dato? ¿Qué tipo de dato acá para la nueva guía? Datos de tipo cuantitativo y además discreto. Bien. ¿Qué dice acá? Determine la media aritmética de la muestra n igual a 6. Una de las características importantes de la media aritmética, ¿dónde está? Me van a ayudar. ¿Dónde están? Página 37. Página 37. Ventajas de la media aritmética y desventajas de la media aritmética. Página 37. Ventajas de la media aritmética. Una ventaja, ahí en un resumen de que ustedes lo van a leer después, no hay ningún problema que usted lo ordene o no a los datos que usted ha recolectado. La media aritmética no se hace ningún problema en su cálculo aritmético que los datos estén o no ordenados. No hay ningún problema, pero con la otra que enseguida vamos a ver, es importante el orden. Aquí no. Es una ventaja. Número 1. Es un concepto familiar, ¿sí? Se oye en la televisión, en la radio, en los periódicos. Es una medida que puede ser calculada y además es única. Resáltenlo. Página 37. Es una medida que puede ser calculada fácilmente. Sumar en el básico, ya aprendemos a sumar. Y dividir. Y además esta media aritmética es única. No hay dos medias. No hay dos medias. Ya. ¿Qué más dice acá? En el cálculo de la media es tomada en cuenta. Todos los datos se tienen que tomar en cuenta. Por eso es que es una medida de confiabilidad. La media aritmética no es discriminante. La media aritmética es confiable, porque utiliza todos los datos del experimento que se está utilizando. Enseguida vamos a ver a otros que son discriminantes. Esta no. Utiliza todos los datos que están en el conjunto que se ha recolectado en la muestra. La media es una medida digna de confianza. Y entre las desventajas de la media aritmética, es que esta es muy sensible, llora, muy sensible a los extremos. Usted pues tiene que tratar de recolectar los datos, como se habló al principio, que estos sean que estén dentro de los parámetros normales. En este grupo, por ejemplo, los datos, los parámetros normales de la edad están entre 18 y 23 años. En ese rango, entre 18 y 23 años, está, digamos, este grupo en la edad. Entonces estamos dentro de los parámetros normales. Pero si un compañero elegido al azar tiene 85 años, ese compañero seguramente no está dentro de los parámetros normales, ¿no? Es el abuelito que le está siguiendo al nieto, y el abuelo sale antes que el nieto. Le está siguiendo al nieto ahí para que siga adelante. El abuelo sale y el nieto todavía no, digo. Sale profesional, ¿no? Bien. ¿Qué se hace a esa edad?
seguramente la media aritmética va a tender a irse hacia ese 85. Por eso que la medida, la media aritmética es muy sensible a los extremos. Yo me acuerdo cuando en el laboratorio, cuando uno entra y recolecta datos, trata pues de recolectar los datos dentro de los parámetros normales, ¿no? Pero si hay un dato fuera de lo normal, ¿qué nos dice el ayudante? Elimínalo. ¿Por qué? Porque ese dato me va a hacer cometer mucha dispersión. Voy a cometer mucha dispersión, mucho porcentaje de, bueno, dispersión, que es la otra medida, ¿no? Mucha dispersión. Y hay que tratar, yo me acuerdo, hace 500 años en el laboratorio, cuando el ayudante decía, ustedes van a tratar de recolectar los datos de la mejor manera posible y los datos extremos, elimínenlo, porque ustedes me van a calcular después el error. El error siempre se comete un error, por eso que aquí el error está en estadística, el error de estimación se acepta hasta un 10%. Ya. Y en ello, por ello que una de las desventajas de la media aritmética es que esta es muy sensible a los extremos. Es muy sensible a los extremos. Otra desventaja, como se habló en la anterior clase. La número 3, página 37. No se puede calcular la media aritmética para un conjunto de datos que tiene intervalos de clase abierto en los extremos. ¿Se acuerdan que les comenté eso? El límite cuando en una tabla por intervalos, especialmente para datos de tipo cuantitativo y continuo, el límite inferior de la primera clase tiene que ser cerrada y el límite superior de la última clase también tiene que ser cerrada. De otra manera, no se va a poder calcular en la primera clase la marca de clase, ni en la última, porque está abierto, no se puede. Tienen que ser de tipo cerrado. Número 3, página 37. No se puede calcular la media aritmética para un conjunto de datos que tiene intervalos de clase abiertos en los extremos, porque no se puede determinar la marca la marca de clase, la marca, el punto medio de la clase abierta. Ya. Ustedes leerán lo otro. Entonces, ahí están los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes con su lapicero van a poner los siguientes. Al 20 pónganle x sub 1, x sub 1, x sub 1. Al 21, x sub 2. Al 19, x sub 3. Ahí abajito, pónganlo con su lapicero. Pónganlo con su lapicero. X1, no hay ningún problema que los datos estén en orden o en desorden. Esa es una ventaja de la media aritmética para su cálculo. No tiene ningún problema. Además, esta no es discriminante. Utiliza todos los datos en el trabajo que usted está realizando. Ya, al 20 póngale X1, X2, X3, al 18 X4, al 22 X5 y al 20 X6. Y el cálculo en básico. Estás en el básico, el primero básico. Sumar y dividir. Sumar y dividir. Entonces, 20 años. ¿Qué representa 20 años? Es el representante de este grupo de 6 compañeros. Ese promedio, es el promedio en la muestra de 6. Y con esto, ¿qué se puede hacer? Se puede inferir a la población, se puede inferir y decir que el promedio en este grupo de estadística, está alrededor, no se puede decir igual, está alrededor de los 20 años. Esta media aritmética representa que como promedio la edad de los estudiantes es aproximadamente 20 años. 20 años el promedio en este grupo. Muy fácil, ¿no? Muy complicado. Esto es para alumnos denominados super bebés. Sumar y dividir.
Este Superman, pues ya, cuando ni estaba naciendo, él ya estaba sumando ya estaba levantando ya su camión con un dedo, un mes de nacido, ¿no? Para ese tipo de personas. Y ustedes son así, son súper estudiantes. Ya. A ver, eso por el método analítico ahí, ¿no? Pero con una máquina calculadora, saquen su máquina calculadora. Enciéndanla y van a poner en el modo estadístico, mode, setup, ahí. Stats, el modo estadístico. En esta máquina es el 3, el modo estadístico. Ahora sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Ah, ya. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 lo vamos a ver en el penúltimo tema. Por ahora es la número 1. 1-bar, bar del fútbol, bar de beber. 1-bar. Algunos están pensando en el trago. 1 viernes. 1-bar. Esa van a apretar. En mi máquina la número 1. Y sale una columna. Y se introducen datos. Aquí para introducir datos es la tecla igual. No importa aquí el orden. Voy a introducir datos. 20 igual. Ya metí un dato. 21 igual. Ya metí otro dato. 19 igual. Ya metí otro dato. 18 igual. Ya metí otro dato. 22 igual. Ya metí otro dato. Y 20 igual. Ya metí los 6 datos. Bórrelo con AC. Bórrelo con AC. Y ahora el camino aquí es Shift 1. Shift 1. Shift Stats. Shift 1. Ahí está el modo estadístico. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aquí tiene que apretar la tecla 4, donde dice var. ¿Saben qué es var? Es varianza. Varianza que vamos a ver la otra semana. Varianza. Bar. Algunos están pensando en el barrio. Ustedes no pueden ir al bar. Tienen que estudiar ustedes. Bar. Viernes de bar. Viernes de bar. No. Ustedes no pueden. Además, no se puede, pues, ¿no? Con la pandemia, uno ahí con tragos. Al principio uno se cuida, digamos, cada uno con su vaso, ¿no? Y ya después ahí no, ningún problema ahí. Y al final, el beso de la muerte. En el mismo vaso. En el mismo bar, el beso de la muerte, ¿no? Ay, perdón. Según las estadísticas, el beso de la muerte está de moda, ¿no? Ahora no es eso. Ya, 4 bar. 4. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Si me ayudan, 1 es el tamaño de la muestra, n. 2 es la media aritmética muestral, x con rayita. 3, sigma de x. Esa se llama desviación estándar para muestras grandes. Anótenlo en su apunte. Eso lo vamos a ver la otra semana. El 3, sigma de x. Esa es la desviación estándar para muestras grandes. Y la 4, sx. Sx es eso vamos a ver. Sx, la desviación estándar para muestras pequeñas. Y aquí yo tengo que apretar la 2, pues, ¿no? La 2, 2 igual 20. Ya. Esta medida que he hablado casi en media hora para datos no tabulados es la medida de tendencia central. Esta tiende a estar en el centro. Y si está exactamente en el centro, la curva es simétrica. Pero si está tendiendo al centro, un poquito más a la izquierda o a la derecha del centro, la curva será de cola positiva o de cola negativa. O mejor, la curva será de asimetría positiva,
o de asimetría negativa, que al final lo vamos a ver. Ya. Si alguien tuviese una consulta, hágala. Esto es importante. ¿Sí? Esto debe esperarse, debe interpretarse que la edad de los estudiantes en este grupo se debe esperar. Esto se llama esperanza matemática. El promedio. Se debe esperar esperanza matemática que sea aproximadamente de 20 años. Y eso sí, que sea aproximadamente 20 años. No se puede decir igual. Está alrededor. Ya en la inferencia estadística se utilizan esos conceptos. Bueno, pero el promedio es igual a 20 años en esta muestra. Y para inferir tenemos que hablar de lo aproximado. Si alguien tuviese una consulta, hágala. Media aritmética para datos tabulados. ¿Ustedes han visto han entrado a ver los tutoriales, ¿no? Ahí están con intervalos para datos de tipo cuantitativo continuo y otro para un experimento simple. Este para datos de tipo cuantitativo, para variable discreta, simple. La media aritmética es la sumatoria desde la clase número 1 hasta la última de la frecuencia absoluta por el valor sí, por el valor XC. Y lo que vamos a ver nosotros es de acá. Media aritmética de datos tabulados por intervalos, página 34. Aquí hay dos caminos. Un camino, Aquí es importante, sí. Aquí es importante, ¿saben quién? La marca de clase. Aquí son importantes la marca de clase. Media aritmética de datos tabulados por intervalos, sean n, el tamaño de la muestra, valores de alguna variable estadística, discreta o continua, no hay ningún pleito. Están tabulados en una distribución de frecuencias de K. ¿Qué es K? Número de clases. La regla de Sturges. Intervalos donde Y sub 1, Y sub 2, Y sub K son las marcas de clase. Cuando hablamos de los datos tabulados, sí o sí hay la columna de trabajo, que son los límites, y o la marca de clase, son las columnas de trabajo. Aquí se trabajan con las marcas de clase, las representantes de cada clase. ¿Quién representa a un conjunto de datos en una clase? Pues la marca de clase, el punto medio. Ya, aquí lo estamos denominando con la letra Y para que se diferencie de la X, para datos de tipo no tabulados. La marca de clase. Ya, al final y al cabo aquí tenemos que hablar de estas marcas de clase. Ya sabemos que es sumar y dividir los dos límites de esa clase. Y además la frecuencia, ya sea la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Ya. El modelo matemático para el cálculo de la media aritmética. Este modelo matemático que está aquí marcando, y resáltenlo ustedes. La media aritmética, la sumatoria. Aquí ya no puedo decir tengo que decir desde el dato número 1 hasta K. No puedo decir hasta N. No puedo. Porque datos no tabulados hasta N. Datos no tabulados hasta N. Pero datos tabulados hasta K. ¿Y qué es K? Aquí es la cantidad de clases que usted ha definido cuando está construyendo su tabla de distribución de frecuencias. ¿De quién? Del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase y dividida entre el tamaño de la muestra. Este modelo, cuando usted conoce el tamaño de la muestra, este modelo matemático, cuando usted conoce el tamaño de la muestra, si no conoce el tamaño de la muestra, trabajen por ahí.
una tabla de tipo relativa solamente, que no tiene las F. No tiene las F son absolutas, pero la tabla solamente puede ser construida con las H relativas, lógicamente con los límites y la marca de clase, pero solamente puede contener las H. Y si solamente contiene las H, la frecuencia relativa simple, la frecuencia relativa acumulada menor que, pues no hay el tamaño de la muestra. Entonces utilice la definición. Utilice la definición. ¿Dónde está? A ver. Él me va a ayudar. Él me va a ayudar. La página 21. La página 21. La página 21. HI, FI sobre N. Si usted de ahí despeja FI, que sería HI por N. Si usted despeja de ahí FI, quedaría HI, página 21. FI sería HI por N. Y usted esa FI lo sustituye acá. Aquí lo sustituye. Ahí lo sustituye. ¿No? ¿Qué va a quedar ahí? Va a quedar HI por N. Y como N es una constante, sale fuera de la sumatoria y se elimina con esta N que está aquí abajo. Quedando la sumatoria desde la clase número 1 hasta la última de la HI por la marca de clase. Este modelo matemático de la media, del cálculo de la media aritmética para datos de tipo tabulado por intervalos cuando no se conoce el tamaño de la muestra. Cuando no se conoce el tamaño de la muestra. Ya. Página 21. HI igual FI sobre N. De ahí despeje FI. Le va a quedar HI por N. Eso lo sustituye acá. Ahí. Aquí le queda HI por N. N, como es una constante, sale fuera de la sumatoria por una propiedad. Echa la ley, echa la trampa. No se olviden, sí. A los otros no les avisen. A los que no entraron. Sí. Ya. Propiedades de sumatoria. Sale la N afuera. Esa N que está aquí afuera se elimina con esa N que está en el denominador, quedando como modelo matemático de la media aritmética cuando no se conoce el tamaño de la muestra en función de la frecuencia relativa. En función de la frecuencia relativa. Y ahí está el ejemplo. ¿Sí? ¿Dónde está? Ejemplo, ¿no? Un ejemplo que está ahí. Ejemplo. Las notas de 50 estudiantes de MAT 202 del anterior semestre se clasificaron en una tabla de frecuencias. Aquí ya me están indicando la cantidad de clases que va a tener la tabla. K igual a 4. No hay necesidad. Aquí yo ya tengo la cantidad de clases que tiene la tabla 4. Y además la anchura constante. Página 34 estoy leyendo. Se pide determinar la media aritmética de las notas. Como título siempre tiene que poner usted, ¿no? Las notas. La variable, el nombre del experimento, la variable estadística X que sea, notas de estudiantes, más 202, estadística de una del anterior semestre. Aquí están la cantidad de clases, 4. ¿Y qué otros datos me dieron acá? Acá 4. Se pide determinar la media aritmética de los datos. Ya, la nota más del compañero que no estudió, 20. La nota máxima del compañero super estudiante, 100. Toda esta columna, no se olviden, los límites superiores y el límite inferior y el límite superior. Los límites inferiores, pónganle ustedes con su lapicero de tipo cerrado acá, cerrado y cerrado. Límites superiores, abierto, no sé cómo poner abierto, pero un corchete hacia afuera, corcheta hacia afuera y corcheta hacia adentro.
para el cálculo de la media aritmética. Estos extremos, el 20 y el 100, tienen que ser de tipo cerrado, si no, no se va a poder hallar la marca de clase ahí, y tampoco aquí no se puede hallar la marca de clase, tiene que ser de tipo cerrado, estos límites. Ya, y yo aquí necesito aquí a la marca de clase, y la marca de clase es sumar allá 20 más 40, 60, entre 2, 30. Si la marca es, si la anchura es constante, si la anchura es constante, lógicamente a él, usted ya sabe, yo creo, sí. 30 más 20, 50. Y si no, súmalo, pues 40 más 60, 100, entre 2, 50. Si no, siga sumando, pues 60 más 80, 140, entre 2, 70. Y si no, como es anchura constante, y así se comentó hace una semana, creo, que es mucho mejor construir tablas, mucho mejor. Usted puede construir, si usted ya está leyendo, puede construir tablas como usted quiera, pero hay algunas reglas que nos pueden ayudar a construir la mejor tabla. La mejor tabla cuando la anchura es constante. Y además para poder graficar se aprecia mucho mejor. 30 más 20, 50, más 20, 70, más 20, 90. ¿De dónde 20? Pues? Anchura constante. Bien. Aquí seguramente falta algo. Se pide determinar la media aritmética de las notas. Y yo lo voy a aumentar para este. Sabiendo que la nota mínima es 20. Yo se aumenta ahí en su apunte con su lapicero. Aumentele. Se pide determinar la media aritmética de las notas sabiendo que la nota mínima es 20. Se acabó. 20. Y ahora con la anchura de la clase, 20 más 20, 40. Por intervalos, repítalo. 40 más 20, 60. 60 más 20, 60, repítalo. 60 más 20, 80. 80 más 20, repítalo. 80 más 20, sí. Muy bien. Ya tengo la marca de clase. Ahora, a esta columna, esta es la columna de trabajo para la media. Resáltenlo con su resaltador. Esa columna es la que tiene que trabajar en datos tabulados. Esa columna tiene que trabajar en datos tabulados. Resáltenlo. Ya. Y ya, además, ya seguramente viene de un experimento donde ya se recolectaron datos. Esto se hizo ya con las notas del anterior semestre, ¿no? Entre 20 incluido y 40 sin incluir, 4 compañeros. Entre 40 incluido y 60 sin incluir, 16 compañeros. Son 50 cerca, en el 50. Entre 60 incluido y 80 sin incluir, 25 compañeros. Miren dónde está la parte más voluminosa de la cantidad de estudiantes normales en la parte central. Estos son los que no han estudiado, ¿no? Se fueron al bar y fueron a dar el examen, ¿no? Y chispotearon los cables ahí. Los súper estudiosos, entre 80 incluido, bueno, entre 100 incluido, al final para ya la marca, 5 compañeros, súper estudiosos, súper buenísimos los compañeros. El promedio seguramente está en la parte central. Por eso que se llama de tendencia central. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Como conozco el tamaño de la muestra, utilizar este modelo, pues, ¿no? Utilizar el modelo que dice la sumatoria desde la clase 1 hasta la última del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase dividida entre el tamaño de la muestra. Y aquí está. Para eso se arma esta columna. Esa columna tiene que armar, multiplique F por marca. Si usted quiere trabajar con XY como marca de clase, trabaje, no hay ningún pleito. FI por Y su fin. 4 por 30, 120. 16 por 50, 800. 25 por 70, 1750. 5 por 90. Y usted tiene que sumar esta columna. Miren, para alumnos denominados super bebés. Aquí no hay. Por eso que esta materia
en la facultad no tiene ayudantía. No tiene, porque es muy fácil. No sé por qué se aplazan. Muy fácil sumar, ¿acaso es difícil? No creo. Ya. Súmelo. Desde la clase número 1 hasta la 4. 4, la última del KIN, del producto de los FI por los YSFI, 3120. Y con eso pues me voy al modelo matemático. Todo el numerador de este modelo matemático, es esa sumatoria de esa columna. Y divide entre n. 60 en este grupo. El promedio en este grupo. Promedio en este grupo. Ya. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Ya. En el nota, la marca de clase para datos tabulados en el tutorial es X. No se pueda que estén confundiéndose. Ustedes son inteligentes. ¿Sí? Ustedes están de acá para acá, inteligentes. Con estos grupos no se, ¿cómo se llama? Con este grupo de estadística en informática no se brega mucho. Pero siempre hay, ¿no? Alguien, ¿no? Ingeniero, ¿cuánto es 2 más 2? Media aritmética poblacional. Esto lo vamos a ver con ustedes en estadística 2. Pero miren, el mismo proceso, solamente que cambia la letra griega. Las griegas son para las poblacionales. Mu, poblacional, el tamaño de la población. Aplique propiedades, tiene lo mismo. Y ahí por último, cuando hablamos de la media aritmética, tenemos que hablar de las propiedades de la media aritmética. Resalta en la página 35. Propiedades de la media aritmética. Propiedades de la media aritmética. Esto es importante. A los que no han entrado, no les avisen. Echa la ley, echa la trampa. Propiedades de la media aritmética. Son 5, ¿no? 6 propiedades, 7, 6 creo. 6 están ahí en la guía. 6 propiedades. 1. Si todos los valores observados, X1, X2, son iguales a B, en este grupo todos tuviesen 20 años, ¿cuánto sería la media? ¿Quién me puede ayudar? Si en este grupo acá todos tuviesen 20 años, ¿cuánto será la media? 20. 20, ¿no? 20, ¿no? Eso quiere decir, ya, la media M, la media de X igual, si todos los valores son iguales a B, la media de B, a lo mismo, la media de B igual a B. Muy importante, sí. Esto no cumple con la varianza, los que ya saben. Los que no, no importa. Eso en su momento vamos a ver. No se olviden, sí. Cuando todos los datos cuantitativos son iguales, usted, a ver, usted en la realidad se puede ver esto. Esta es la propiedad número 1. Ni aún trabajando con toda la, ¿cómo se llama? Con todo con una confianza altísima, siempre vamos a cometer algo de error, siempre. Vean este grupo, a ver, miren, pero sí estamos dentro de los parámetros normales. Sería perfecto que todos tengan 20, 20, 20, 20, 20, 20, ¿no? Experimento perfecto. Eso no ha de ocurrir. Pero sí tampoco puede usted trabajar con datos que no estén dentro de los parámetros normales en el experimento que usted está realizando, ¿no? No. Ya, muy importante, sí. Este es ideal. Pero puede ocurrir, pero ideal, sí. Ideal. Pero es una propiedad. Ahora, me va a ayudar esta otra. Número 2. ¿En qué página estamos? Página 35, estoy leyendo. Página 35. Página 35. Página 35, ¿no? 35, ¿no? Lo voy a poner al medio para la otra guía. Ya.
Sí, a cada valor de las observaciones, x1, x2, xn, se le suma o se le resta una constante, la media aritmética del nuevo conjunto. Este es el conjunto original. Este es el nuevo conjunto. Este nuevo conjunto supuestamente ¿de dónde sale? A ver, a cada dato le voy a sumar, digamos, una constante, un número 2. Si este dato es 20, si este dato es 20, más 2 será pues 22. Si este dato es, digamos, 18, más 2 será pues 20. Si este dato es 17, más 2 será pues ¿cuánto? 19, ¿no es cierto? Este es el nuevo conjunto. Después que iba al conjunto original, el conjunto original del muestreo, y yo le he sumado o le he restado una constante. Por ejemplo, le he sumado más 2, una constante B, una constante B. Si a cada valor de las observaciones x1, x2, se le suma o se le resta una constante, aquí faltará, ¿no? Una constante B. La media aritmética del nuevo conjunto, y sub 1 y sub 2, es, oigan, es la media aritmética del conjunto original, y yo ya lo tengo, ya sumé y dividí, más menos esa constante, más menos la constante, es decir, la media del nuevo conjunto, que es de él, del nuevo conjunto, va a ser igual a quién, a la media del conjunto original, y yo ya lo tengo, sí, la media del conjunto original. Más o menos, depende de si usted ha sumado o ha restado esa constante, tendrá más o menos B. A ver, aquí, en este ejemplo de acá, en este ejemplo, ¿cuál es la media aritmética? Esta es la media aritmética original. Esta es la media aritmética original. No me he equivocado, porque lo hemos sacado utilizando la definición e introduciendo. Esta es la media aritmética verdadera. Anótenlo ahí. Esta es la media aritmética verdadera, la original. Ahora sí, a cada dato. A ver, voy a sumarle una constante. Esta es la media, este es el x1, el x2, el x3, el x4, el x5 y el x6, donde está indicando el cursor. Le voy a sumar una constante, digamos 3. 20 más 3, 23. 21 más 3, 24. 19 más 3, 22. 18 más 3, 21. 22 más 3, 25. 20 más 3, 23. El nuevo conjunto. Y si le saco el promedio al nuevo conjunto, que vendría a ser Y1 más Y2 más, ¿cuánto me va a dar? ¿Quién me ayuda? ¿Aló? ¿Ale? ¿Ali? ¿Alá? ¿Aló? ¿Nadie? Alguien sí me tiene que ayudar. Otra vez. En la repetición del gusto. La media original. Suma y divida. ¿Cuánto salió? 20. Si a cada dato voy a sumarle una constante, digamos voy a sumarle 2. 20 más 2, 22. Ese sería el Y1. 21 más 2, 23. 19 más 2, 21. 18 más 2, 20. 22 más 2, 24. 20 más 2, 22. Y si le saco el promedio del nuevo conjunto, saco el promedio del nuevo conjunto, ¿cuánto será? 22.
Este, ¿no? Si le saco el promedio del nuevo conjunto, será por 22. Lógicamente, la media original, que es 20, más 2, 22. Muy fácil. Esta otra propiedad, muy importante, estas propiedades. Ahí pónganlo, ahí con su lapicero, importante. No les avisan a los otros. Echa la ley, echa la trampa. Si a cada valor de las observaciones, la 3, página 36, x1, x2, xn, se multiplica o se divide. Aquí falta eso. Se multiplica o se divide por una constante diferente de 0, la media aritmética del nuevo conjunto es la media aritmética del conjunto original multiplicada por la constante. La nueva media del conjunto original es la media del nuevo conjunto, M, la media de Y, porque la media de Y es el nuevo conjunto. Es la media del conjunto original multiplicada o dividida por esa constante. Muy fácil, ¿no? Si aquí yo he multiplicado por 2 he multiplicado, y yo he multiplicado por 2, 20 por 2, 40. 21 por 2, 42. 19 por 2, 38. 18 por 2, 36. 22 por 2, 44. 20 por 2, 40. La nueva media, ¿cuánto será? Pues 20 por 2, ¿no? 20 por 2. Ya. Esta es muy importante. Esta, la 4 también, bueno, al final todas son importantes. La 4. La 4. La suma algebraica, página 36. La suma algebraica de las desviaciones. ¿Qué es una desviación? Con una flechita, póngale una diferencia. Una desviación. Esto es desviación. Diferencia. ¿De quién, pues? Del valor de cada dato con su media aritmética verdadera. En este caso, la desviación se dice con respecto a la media aritmética. La desviación con relación a la media aritmética. La desviación con relación a la media aritmética. La suma algebraica de las desviaciones de cada valor observado, x1, x2, xn, con respecto a su media original es igual a 0. Esta propiedad dice así, para datos no tabulados. Este es para datos no tabulados. Esta propiedad dice así. Para datos no tabulados. Para la otra guía, sí. Esta para otra guía. Para datos no tabulados. La sumatoria, ahí está al revés, ¿no? Aquí está al revés. Aquí está al revés. Corríjanlo por favor ahí. Está corregido. Corríjanlo ahí. Página 36. Desde I igual 1. I igual 1. Corríjanlo. La sumatoria desde el dato número 1 hasta el último. Hasta el último. Esta diferencia es importante. Esta diferencia es importante. Y si esa diferencia me da 0, atiéndame. Si esa diferencia, después de haber utilizado esta diferencia
del valor de cada dato con su media. Para todos ellos me tiene que dar igual 0. Ya, saquen su apunte. Veremos si se cumple. A ver. Veremos si se cumple esta propiedad. Saquen su apunte. Saquen un cuaderno, pues, ¿no? Saquen su cuaderno, por favor. Y ustedes ahí, ahí abajito lo pueden anotarse. A ver, vamos a ver si realmente cumple esta propiedad con este experimento para datos no tabulados. Ustedes van a anotar lo que yo voy a decir. A ver, el primer dato es 20, ¿no? ¿Cuál es la media? 20. Pongan paréntesis. Paréntesis. Voy a sumarse. Primer dato es 20. Su media aritmética original y verdadera es 20. Pongan paréntesis. 20 menos 20. Cierran paréntesis. Más. Paréntesis. Abran paréntesis. 21 menos 20. Cierran paréntesis. Más. Abran paréntesis. 19 menos 21. Menos 20, perdón. 19 menos 20. Cierran paréntesis. Más. Abran paréntesis. 18 menos 20. Cierran paréntesis. Más 22. Abran. Menos 20. Cierran paréntesis. Y el último. Más 20 menos 20. Igual signos de interrogación. Igual un signo de interrogación. Sume lo que está ahí dentro. 20 menos 20, 0. Más 21 menos 20, 1. Más 19 menos 20, paréntesis, menos 1. Más 18 menos 20, paréntesis, menos 2. Más 22 menos 20, 2. Más 20 menos 20, 0. Sume todo y le va a quedar 1 menos 1 menos 2 más 2. ¿Igual a cuánto? A 0. ¿Qué implica eso? Que esta es la media aritmética verdadera. Que ella es la media aritmética verdadera. Si esta propiedad no cumple dándome 0, implicará que esta media no es la verdadera. Es algo que yo me he equivocado. Acá hubo equivocación en el cálculo de la media aritmética. También es válido cuando esta propiedad se cumple para datos tabulados. Si alguien tiene una consulta, hágala. Esta propiedad es importante. ¿Saben dónde? Cuando estemos hablando de la desviación media absoluta en la próxima medida medida descriptiva. Si alguien tiene una consulta, tiene que cumplirse esta propiedad. Muy importante esta propiedad. Así se sabe que ella, ella, aquí la X con rayita, es la media aritmética verdadera. De otra manera, si no da 0, esta media es falsa. ¿Qué ha pasado? Que uno se ha equivocado al sumar o al dividir. Si alguien tiene una consulta, hágala. 5. Lo mismo, solamente que ahora lo voy a elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado, ustedes saben todo lo que está aquí adentro. Digamos, si esta es 19 y esta, digamos, es 18
menos 20 me va a dar negativo, pero el negativo al cuadrado se va a hacer positivo, ¿no? Esta propiedad es importante, ¿saben para quién? Y lo que ya saben, para la varianza. Cuando estemos viendo la otra semana la varianza. La suma de los cuadrados, otra vez sumatoria de los cuadrados de las desviaciones de cada una de las observaciones x1, x2, xn con relación a su media aritmética original es mínima. ¿Qué quiere decir eso? Que el resultado me tiene que dar un número, el número más chico. ¿Y cuál es ese número más chico? Es cuando yo esté utilizando a su media aritmética verdadera. A ver, en su apunte. Demostrar esta propiedad. Pónganlo en su apunte. Demostrar esta propiedad. Pónganlo en su apunte. Voy a hacer lo mismo que hace rato, la sumatoria desde i igual a 1 hasta 6. 6 eran los datos, ¿no? De los xy menos x con rayita al cuadrado igual al mínimo. Ya, montan los datos. Agarra su lapicero y usted me va a ayudar. Vamos a ver si es realmente que el resultado, cuando yo sume el cuadrado de las desviaciones, me dé el número más pequeño. A ver, veamos. Aquí me van a ayudar. Paréntesis. 20 menos 20 al cuadrado. Más 21. Abran paréntesis, ¿no? 21 menos 20 al cuadrado. Más, paréntesis, 19 menos 20 al cuadrado. Más, cierran paréntesis, más, abran paréntesis, 18 menos 20 al cuadrado. Más 22 menos 20 al cuadrado. Y por último, 20 menos 20 al cuadrado. Signos de interrogación. El primer paréntesis, ¿cuánto? 20 menos 20, 0. 0 al cuadrado, 0. 21 menos 20, 1. 1 al cuadrado, 1. El tercero, 19 menos 20, menos 1. Pero menos 1 al cuadrado, más 1. 18 menos 20, menos 2. Pero menos 2 al cuadrado, 4. 4, ¿no? El otro, 22 menos 20, 2 al cuadrado, 4. 20 menos 20, 0 al cuadrado, 0. Súmelo, si me ayuda. Me queda Sale 4, 8, 10. ¿Está bien? Sí, está bien, ingeniero. Sale 10. Miren, este es el mínimo. Este es el resultado mínimo. ¿Será verdad? Ahora es la prueba. ¿Será verdad que cuando yo esté utilizando a la media aritmética original, este será el resultado más chico? Digamos que me he equivocado. Digamos que yo me he equivocado y la media de este experimento, yo me he equivocado. En vez de 20, me equivoqué. Le voy a poner 22. A ver, me van a ayudar. En vez de 20, hubo un error. Me equivoqué al sumar y al dividir. Y le puse 22. Esa es la media falsa. Y si con la media falsa, atiéndame, y si con la media falsa me da menos que 10, esta propiedad al tacho. Si con la media falsa esta propiedad me da un número menor a 10, porque supuestamente 10 es el mínimo, tiene que ser el mínimo, porque estoy utilizando a la media aritmética verdadera en esa propiedad. Pero si yo al equivocarme le puse la media 22, y si cuando haga todo ese proceso de sumar al cuadrado me dé, digamos, un número más chico que 10, digamos 6, esta propiedad al tacho. Veamos, ayúdame.
Ya, me he equivocado y le puse la media 22. Paréntesis. 20 menos 22 al cuadrado. Más, paréntesis. 21 menos 22 al cuadrado. Paréntesis. 19 menos 22 al cuadrado. Paréntesis. 18 menos 22 al cuadrado. Paréntesis. 22 menos 22 a 22 menos 22 al cuadrado. Más 20 menos 22 al cuadrado. Súmelo todo, ayúdame. 20 menos 22, ¿cuánto me queda? 20 menos 22, si me ayuda, me queda 2. Negativo, ¿no? Negativo. Al cuadrado 4. 21 menos 22, me queda menos 1. 34. ¿Cuánto? Otra vez. 20 menos 22, me queda menos 2. Al cuadrado 4. El otro. 21 menos 22, me queda menos 1. Al cuadrado 1. 19 menos 22 me da menos 3. Al cuadrado 9. 18 menos 22. ¿Cuánto? Menos 4. Menos 4 al cuadrado, 16. 22 menos 20, 2 al cuadrado, 4. El otro, 20 menos 22, menos 2 al cuadrado, 4. Sumemos todo eso. 4 más 1 más 9 más 16 más 4 más 4. A ver, ¿cuánto de acá? 5 más 9, 13, más 16, 39, 40 y... Perdón, ¿cuánto? 4, 5, 13. Era 22 menos 22, ingeniero. No 20 menos 20. ¿En cuál era? El 22. 22 menos 22 es 0. Aquí, 0 ¿no? cuadrado. Sí, 22 menos 22, 0. Ahí es 0, ¿no? sí. 22 menos 22. Sale 34, ingeniero. 34. Ya muy bien, 34. Ahora, a ver, veamos, a ver, ayúdame. Si esta propiedad dice si la sumatoria del cuadrado de las desviaciones con relación a su media aritmética verdadera me tiene que dar el número más pequeño posible, es 10, ¿no? Y con esta falsa, ¿cuánto me dio? 34. Y si usted utiliza otra media, a ver que sea, por ejemplo, 18, seguramente le va a dar también en esta propiedad un resultado más un resultado mayor al 10, mayor al 10. Eso implica entonces que esta propiedad sí cumple cuando el cuadrado, la sumatoria del cuadrado de las desviaciones con relación a su media aritmética verdadera, esta me tiene que dar el número más pequeño posible. Y esta sí es una propiedad importante para el cálculo de la varianza. Y al final, cuando hay dos conjuntos, ven a ver, el conjunto, la propiedad 6, cuando hay dos conjuntos acá, dos conjuntos, un conjunto, el otro conjunto, son dos conjuntos de observaciones de n valores cada uno, de dos variables, x y y, expresadas en las mismas unidades tiene que ser, ¿no? Un grupo, a ver, de este grupo, por ejemplo, en la edad, una muestra, otra muestra también tiene que ser de edad, ¿no? No puede ser de otra cosa, si no, no se va a poder sumar, pues, ¿no? Al final, miren, la media de las dos variables es la suma, es la suma, es importante en estadística 2. Ya, y al final, esta es también otra propiedad importante. Esta es la 7, sí, no es la 6, corríjanlo, sí. Esta es la 7. La media aritmética de submuestras. A ver, una muestra con su media. Muy bien. Esta se llama ponderada. ¿Sí? Esta es la media aritmética ponderada. Otra muestra con su media.
Otra muestra con su media. Al final dividir entre quién, entre el tamaño de la muestra total, ¿no? Entre el n total. Esta se llama la media aritmética de submuestras, que viene a ser una media aritmética ponderada. Ya, anótenlo a un ladito. Ya. Media aritmética ponderada. ¿Qué? Página 37. Ahí está. Esto ya hablamos a rato de las ventajas de la media aritmética. No se olviden, por favor, darle una leída en el tiempo que las mujeres estén viendo las novelas peruanas o las turcas. Denle una leída. Y los compañeros que les gusta el fútbol, ahí en el Champions, ahí acuérdense de estadística. Denle una leída. Una leída. Ya, trabajo de investigación. Presentarlo en el parcial, en el práctico, no en el parcial. En el práctico. Que entrará en el examen C. ¿Qué es la media aritmética ponderada? Entran al San Google. Esta es la media aritmética ponderada. Esta media aritmética ponderada, ¿saben? En nuestro caso, ¿dónde se ocupa? En el promedio. A ver, yo tengo todos sus datos. Yo tengo todos sus datos de ustedes. Yo tengo todos sus datos acá. El compañero X tiene un PPA de 55. El compañero X. El compañero Y, tengo yo. Para tomar alguna decisión al final de la evaluación. El compañero Z, promedio de 75. Buen alumno, el compañero. Pero aquí en estadística, en este verano, sacó 40. ¿Qué habrá pasado con ese compañero? Si es un buen estudiante, PPA 75. Tengo su número de celular y le llamo. ¿Qué pasó con usted? Ingeniero, que no pude porque lo perdí mi cuaderno, me robaron mi teléfono. Y bueno, ¿qué puedo hacer yo? Tomar una decisión. Buen alumno, ¿no? Pues se aplazó por algunas cosas extra que no son de él, que no son, digamos, parte de él. 75. El compañero H. PPA 10. Dije. El compañero nunca asiste a clases. ¿Qué pasará? Pues no. O la inscribe y la retira. Y algunos le ponen 0. 10 PPA 10. No hay caso de ayudarle. Ya. ¿Qué es el PPA? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo sacan ustedes de PPA? Sumar y dividir la nota por la cantidad de créditos que ustedes tienen de cada materia. Seguramente ustedes tienen un promedio de 25 créditos por semestre, seguramente. Cada materia tiene 5, 4 créditos, dependerá. Ahí es la media aritmética ponderada. Y aquí está el PPA, promedio. Ya. ¿Cómo el CPD de la facultad saca su PPS si es semestral o PPA si es anual? Ahí lo tienen que explicar. Ya. ¿Qué es la media geométrica? La media geométrica es una medida también media geométrica, pero no, esta es especialmente para la parte de economía, la media geométrica. La media aritmética para la música, la media aritmética. La media cuadrática. ¿Y cómo se determina la media aritmética utilizando métodos abreviados? Aquí hay 2 métodos abreviados. Ya, los que tienen el libro de Rufino Moya, ahí están los métodos abreviados. Y si no entran al San Google, pues no, métodos abreviados para el cálculo de la media aritmética. Eso es para todo lo que es referida a la media aritmética. Hoy, en este tiempo, solamente he hablado
de la media aritmética. Si alguien tiene una consulta, hágala. Si alguien tiene una consulta, hágala. Bien. Luego veremos ya el lunes la mediana. El lunes la mediana. Y ya se tienen que estar preparando ustedes para el primer examen, que será esta semana que viene, ¿no? Será martes, miércoles, jueves, por ahí será, por ahí. Sí, ya veremos qué día será. Ya, si tiene alguna consulta de hoy. Sí, ingeniero, buenos días. Al inicio de la clase estaba dando qué es lo que hay que investigar. No lo escuché bien, mi internet estaba medio cortado. Ya. Dije, esta parte de las medidas descriptivas son 4. Son 4 medidas descriptivas. Medidas de la tendencia central que estamos viendo ahora. La otra semana veremos las medidas de dispersión, de forma y de concentración. Las de concentración es un trabajo de investigación que está al final de la guía, los números índices. El índice de Gini, los índices, números índices. Eso con ustedes no vamos a ver. Pero en la guía si ven, a ver, ustedes vean la unidad número 7, ¿ver? Números índices, ¿no? ¿Sí? Es para la parte de economía. Las medidas de concentración son para la parte de economía. Y ahí están el famoso índice de Gini para los economistas. Eso no vamos a ver. Pero sí, ustedes le van a dar una leída. O quién sabe, ustedes lo vean eso en economía, bueno, ahí con los profesores ahí que están ahí en la facultad. Vamos a ver conmigo 3 medidas. De tendencia central, de dispersión y de forma. Eso fue lo que al principio hablé. ¿Qué más? Ingeniero, ¿cuál es el trabajo de investigación para el práctico 2? Práctico 2, ya me olvidé, che. ¿Qué era? Pues? Entrar a la página del Ministerio de Educación y determinar las curvas de frecuencia de las 4 olas. Una. Otra. Entrar al San Google e investigar todo lo que se sabe sobre la distribución normal, sobre la curva simétrica. Se pone ahí curva simétrica o pone curva o distribución normal. Toda la historia, cómo se ideó ese modelo probabilístico, que es la curva normal. ¿Quién la ideó? Gauss. Eso, para la práctica 2. ¿Quién más? Sí, sí, ingeniero, hay algunas reglas que seguir para cómo hacer ¿El práctico? investigación. Sí, no, el trabajo de investigación hay que hacerlo a mano o se puede hacer en computadora. No. Los trabajos de la práctica que tienes ahí, lo vas a hacer a mano, ¿no? Y tu trabajo de investigación puedes hacerlo unos 10 renglones en computadora. Si es un trabajo de investigación, ¿no? Lo haces en computadora, pero no lo prestas a tu compañero, pues, ¿no? No hay problema. Pero sí, la práctica hecho a manos. Pero los trabajos de investigación puedes hacerlo en computadora, pero no lo prestes. Bueno, ingeniero, gracias. Y yo lo voy a revisar, sí. Al final yo reviso todos. Ya, ¿qué más? Esos trabajos de investigación los pegamos al final de cada práctico, ¿cierto, ingeniero? Sí, al final, investigación de la práctica número 2, ahí lo pegan. Es una plana, ¿no? Una plana máximo, pues 10 renglones máximo. Lo leen y lo ponen ahí. ¿Y qué más?
Ya. Nos vemos el día lunes conmigo. Mañana no. Ustedes tienen tiempo para hacer su práctica. Ya, los que ya saben, están haciendo la práctica número 13. La práctica número 3. Todo lo que es la media. Todo lo que es la media. Práctica número 4, página 86. Ya, bueno, ya dependerá de cada uno. Ya, vean los tutoriales. Ahí está todo lo que está acerca de la media aritmética. Bueno, amigos, conmigo hasta el lunes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hola, ingeniero. Pero, Record.